Ya están ahí preparados Luis, Débora y Marina para saludarnos. ¿Cómo andan? Bien. Fernando, hola Marina, Bien. hola Débora, hola Sofía, ¿Cómo hola andan? Gabriel. ¿Bien? ¿Cómo va? Día histórico, ¿no? Coinciden en que es un día histórico. Sin dudas. Sí, lo venimos diciendo porque hoy es un fallo que podría llegar a condenar a una funcionaria en funciones, vicepresidenta de alta jerarquía, alto rango en el Poder Ejecutivo, a varios años de prisión. Y se entiende que va a ser condenada, ¿eh? Ese es el consenso. Yo creo que sin información. Ya habíamos hablado del tema, ¿no? Los jueces, por la información que tengo yo, Hernán también la tiene, los tres jueces del tribunal, Andrés Basso, Jorge Gorini y Jiménez Uriburu, Rodrigo Jiménez Uriburu, hace como un mes que no le atienden el teléfono ni a las personas más cercanas. Le explican a través de sus secretarios, de sus ayudantes, por qué no lo van a hacer. Pero me parece que es un hito histórico este, ¿eh? A pesar, y por supuesto corre por mi cuenta de lo que digo, del intento de copar la agenda y dirigirla hacia otro lado. Con el tema del lago escondido, por más que la justicia tiene que investigar lo que haya pasado con ese viaje, hubo un intento, a mi entender, del presidente queriendo darle una relevancia a través de la cadena nacional a un tema que, comparado con el hecho histórico de que por primera vez un vicepresidente en ejercicio, Fernando, en ejercicio del poder, como parte del gobierno, que algunos dicen que es el peor gobierno de la historia reciente, y faltando un año todavía de gestión, puede llegar a ser condenada. ¿Quieren que compartamos algo de lo que dijo en cadena el presidente Alberto Fernández ayer? Dale. Convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial los relacionados a su financiamiento. También he instruido al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. He solicitado al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y, de corresponder, presenten el juicio político que corresponda. Una vez más, solicito al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo del Procurador General de la Nación. Bueno, a mí me gustaría decir algo, Fernando, y me gustaría conocer tu opinión, la de Gabriela, bueno, la de todos ustedes, la de Débora, la de Sofi, la de Marina. Por supuesto que el sistema judicial argentino tiene muchos problemas. El primer problema que tiene lo acaban de mencionar ustedes. Entre una condena firme y la primera acusación suelen pasar muchos años. Pero también hay que decir, con respecto a este juicio, me parece a mí, lo vengo escuchando a Hernán Capielo, bueno, yo hablo constantemente con Hernán, que se hizo con las garantías del debido proceso, que se hizo en un tiempo relativamente corto, porque fueron 3 años y medio, Fernando, pasaron, yo tenía la cuenta por ahí, pasaron creo que más de 150 testigos, Fernando y Gabriel. Correcto. No sé la cantidad de fojas que se utilizaron y la abrumadora prueba que se presentó. Y la cantidad de jueces que revisaron. No es que participó un solo magistrado en todo esto, ¿no? No, empezó con un juez de instrucción. Podemos hacer una cronología rápida. El origen de esto es una denuncia de los diputados de la coalición cívica. Sí, 2008. 2008, Elisa Carrió. Sí. Hasta estaba en esa denuncia original, Fernando, Fabiana Ríos. Sí. Que fue gobernadora de Tierra del Fuego, Gabriel se debe acordar, Sí. Fernando, vos también, Fernando Iglesias, obviamente Mariana Zuy. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. A partir de esa denuncia se desprendieron un montón de otras causas. Esta causa empezó a activarse en 2016, con Gerardo Policita como fiscal y Julián Ercolini como juez de instrucción. Con la denuncia de Guasel. Y Que se amplió reactivó. la denuncia original. Claro. Sí.
Es muy interesante sobre lo de la denuncia de Iguacel, creo que lo contó en el programa Alfredo Leuco, el fin de semana también a nosotros. Te das cuenta, no es que Iguacel activó una denuncia porque se le ocurrió, porque tenía la obligación de hacerlo como funcionario público, porque se habían interrumpido la mayoría de las obras que ya le habían pagado a Austral Construcción a Lázaro Báez. Pero fíjate lo que eran esos momentos. Más temprano hablaba con Pablo Oliveto también, incluso es la que redactó la denuncia con Elisa Pablo Carrió. Oliveto, me había olvidado, fundamental. 8 obras eran en 2008 las que le habían dado a Lázaro Báez. Hoy hablamos de 51. Para los que dicen, no, esto era el periodo Néstor, no tenía nada que ver Cristina. En ese momento tenían 8 obras en análisis y después fueron ampliando la denuncia en el capítulo Lázaro Báez en Santa Cruz hasta llegar a lo que llega el informe de Iguacel, que aporta las pruebas que terminan dándole el impulso necesario al expediente. Claro, ahora, igual como siempre... Sí, perdón, Fer. No, decía que, lo hablábamos antes con Hernán, que tardó en promedio, incluso esta primera sentencia, si es condenatoria, tardó 14 años. Con lo cual, después de 14 años, ¿por qué es importante esto? Porque los 14 años de demora en una causa que la puede llegar a tener condenada es lo que le permitió además el desarrollo de su carrera política. Porque si hubiese habido una condena y una condena firme mucho antes, la carrera política probablemente de Cristina no estaría en el punto en el que está hoy. Yo comparto, hay un problema de procedimiento que me parece que se debe discutir. Y esto acá tampoco hay grieta, ¿eh? Ni en el kirchnerismo, ni en el PRO, ni en Juntos por el Cambio. Los procesos judiciales, sobre todo en materia de corrupción, deberían ser más rápidos. Yo no hablo de juicio sumarísimo porque es otra cosa eso, ¿no? Necesita mucha prueba, pero debería ser más rápido. Sí, y también discutir seriamente lo de foja limpia en algún momento, ¿no? Y no... Ficha limpia. Ficha limpia, foja limpia, digamos, y no confundir eso con proscripción. Se trata de un ideal deseable, que es que aquellos que aspiran a la función pública, bueno, vengan sin prontuario. ¿Es mucho pedir? No. Hay que estar atentos igual a lo que decías de la grieta, a cómo es el fallo de hoy. Si es un fallo unánime de los 3 jueces o si llega a ser dividido, porque si llega a ser dividido, eso le va a dar tela para algunos sectores para, como siempre, montarse sobre el fallo de la minoría, si es condenatorio, o de la minoría, si es igual también... si hay división en Claramente. el fallo, probablemente lo haya respecto al tipo penal aplicado. Claro. Pero no así es condenatorio A ver, absolutorio. ¿qué A se la gravedad de la supone que pena, probó? sí. Claro, ¿qué se supone que probó el fiscal Luciani? Primero, que hubo un señor que era empleado de banco y que al poco tiempo se convirtió en el dueño de la constructora más importante de Santa Cruz, que llegó a recibir obras por más del 85% del total en la provincia de Santa Cruz. Que ese señor se fue enriqueciendo paulatinamente al punto que compite hoy por el top 1 de terratenientes con Luciano Benetton por un lado y con el señor Joe Lewis por el otro lado de Lago Escondido. ¿Qué se probó también? Que en el trámite de las licitaciones fueron amañados, que a veces competía el mismo Lázaro Báez con sus mismas empresas, que mientras iba avanzando comía o hacía desaparecer o absorbía a otras empresas como Gotti o Cani Constilla. ¿Qué se probó también, según los fiscales? Que estaban enterados de Néstor Kirchner a toda la línea que participaba de las licitaciones. Llámese Julio De Vido, José López, obviamente el propio Lázaro Báez y los presidentes. ¿Qué probaron también? Que más allá de lo que pudo haber aprobado el Congreso, se modificó el presupuesto de manera discrecional para beneficiar específicamente a la empresa de Lázaro Báez. ¿Qué se probó también? No en esta causa, pero sí en otra. Y lo esgrimen como argumento los fiscales, que Lázaro Báez ya tiene una condena firme, esto sí que está claro, firme, por haber lavado más de 60 millones de dólares de dinero que quería sacar del circuito. Bueno, precisamente todo eso que presentaron los fiscales es lo que va a mensurar el tribunal, ¿no? Para saber si le creen a los fiscales. No solo si le creen, sino si lo consideran suficiente carga probatoria como para una condena, ¿no? Si les parece, vamos a ver unas imágenes que tomamos con el dron de La Nación respecto de cómo está ahora todas las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Pi, en donde, bueno, va a ser un día muy caliente, ¿no? Porque hay algunas concentraciones previstas, hay un fuerte operativo de seguridad dispuesto en todo el perímetro
e incluso dentro de los tribunales, porque bueno, va a ser un día muy relevante desde el punto de vista judicial y político por las derivaciones que puede tener la sentencia. Veremos en qué términos, si condenatoria o no, para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas imágenes son de ahora, hace minutos nada más. Sí, Ahora no hay nadie. Débora, se supone, recién Hernán Capielo, yo lo estaba viendo y escuchando y antes venía chateando con él. En Comodoro Pi dicen que se podría llegar a leer a las 17 el veredicto. Sí. Y otros dicen a partir de las 18 o 18:30. No está claro, no se informó oficialmente. No, a mí No. me habían dicho después de las 18, pero bueno, es, qué sé yo, Sí. es irrelevante, pero bueno, entiendo para nosotros sí, porque cada uno está evaluando de acuerdo a cuando tiene sus programas, etcétera. Pero bueno, si Pero va a es ser en interesante la tarde. La supone que en el explicación que dice regreso. Capielo. La explicación Claro. que dice Capielo es que por un tema de seguridad también esperan a que ya no sea jornada laboral, después la 17 ya suele vaciarse los tribunales. Cualquier Entonces, eventual corte de calle. esperar a que se vaya transporte. esperar a que se vaya la gente y ahí que queden los jueces del tribunal, los fiscales y algunos. ¿Qué se espera? algunos más. ¿Qué movilización se espera? A ver, Delía revolvió una convocatoria de Liniers hasta Comodoro Pi. Sí. Sí. Hasta ahí sabemos. ¿Qué otra convocatoria masiva se espera? No, convocada por ahora no, sí se espera algo quizás espontáneo de algunas agrupaciones menores. En el kirchnerismo le dicen sectores quizás marginales del Frente de Todos. Recordemos que había sido el juez Ramos Padilla, uno de los que había convocado, el funcionario de la provincia Rashid, también otro de los que había hablado de movilizaciones, pero oficiales el problema que tienen es que la Cámpora y Cristina dijeron no movilizamos, entonces termina siendo un Delía, que incluso Delía le contestó a la Roque cuando lo Sí. convocó y dijo, quédate vos en tu casa. Sí. Cuervo, quédate Claro. en tu casa. ¿Algo de empleados públicos? Empleados públicos puede ser también, pero lo que Catalano explicó es que ellos se van a quedar en el gremio ATE Capital esperando, haciendo una especie de vigilia, y si hay condena, hay paro de estatales, que es otro delirio también, Sí, trabajadores que igualmente paran por una sentencia judicial. Pasó de trabar toda la gestión del Estado a un paro. Claro. ¿no? También Y a lo minimizó. una actitud de estamos expectantes a la sentencia, ¿no? Me parece que, bueno, también el hecho de que se haya judicializado la idea de Catalano, en algún sentido lo habrá disuadido, no sé, quiero creer. Recordemos Y- que denunciaron sí. al juez Ramos Padilla, ¿eh? Sí, Por claro. eso hay una denuncia También. por incitación a la violencia, ¿no? Es la denuncia. Sí. De sedición, etcétera, etcétera. Bueno, y de hecho mostraba Débora el vallado porque se espera que Cristina, bueno, esté en el Senado al momento de conocerse la sentencia, ¿no? Y esto podría implicar la movilización más o menos espontánea de algunos manifestantes. Ahí estamos compartiendo otra vez las imágenes. Estas son nuevas imágenes del dron de La Nación Más. Blindado, como lo piden. Blindado, Igual blindado. cambió respecto de, ¿se acuerdan lo que fue la primera llegada a tribunales como expresidenta Cristina Kirchner, cuando fue convocada para declarar en la causa al dólar futuro? Por Bonadío. Por Bonadío, que le habían montado todo un escenario a la salida de la declaración, Sí. estaba toda la cámpora, que incluso la cámpora se encargó de la seguridad del acto, bueno, hubo periodistas agredidos y demás, acababan de dejar el poder, ¿no? Y a Cristina la trajeron desde el sur, me acuerdo, ¿no? Sí, Estaba sí, en fue una Santa Cruz. movilización muy importante. A mí me parece que si entraron en razón y tienen el criterio de no encender un fósforo, ya que estamos hablando de sequía, después vamos a hablar que con Ignacio Morini y con economistas también, la sequía está afectando mucho, la sequía real está afectando mucho la economía. Pero los ánimos están muy caldeados. Mira, hay una diferencia, me parece a mí, con aquella movilización que marcaba Fernando, que en aquel tiempo no gobernaban ellos. Entonces era mucho más fácil para el kirchnerismo generar movilizaciones populares durante el gobierno de Macri, afectando cualquier situación que esté rayana con la violencia social. Ahora gobiernan ellos. Parece un dato menor, pero a mí me parece que es muy relevante, muy porque importante. Sí, lo es. en un país normal no debiera serlo, porque uno entendería que hay república, hay división de poderes, bueno, en fin, la justicia actúa independientemente de quién gobierne. Pero en la Argentina, que no es muy normal, esto me parece que le da un matiz distinto, ¿no? La pregunta que hay que hacerse, y que yo creo que se la habrán hecho, es si le hacemos paro, a nosotros mismos nos hacemos paro, porque somos parte del gobierno, por un lado, ¿no? La Nosotros causa- mismos nos hacemos paro a nosotros. Y por el otro lado,
también yo supongo que habrán evaluado la responsabilidad que le puede caber si le pasa algo a alguien. Ah, sí, claro. Porque sería responsabilidad de... a ver, ¿por qué es histórico el fallo? Porque es una vicepresidenta en ejercicio. Porque está en el poder y porque además es la líder absoluta, reconocida de la oposición. O sea, tiene todo... Tuvo todas las garantías del debido proceso, qué sé yo. Más importante que esto no hay. Y esto habla bien del sistema democrático también, ¿eh? Para mí habla muy bien. Porque aún así, eventualmente se la puede juzgar y condenar en primera instancia. No es poco para un sistema institucional, para una democracia república tan joven como la que empezó en el 83. A mí no creo que es algo que hay que valorar. ¿Coincidís, Fernando? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de que el análisis lo hace el kirchnerismo, ¿no? De todo esto, con lo cual con sus filtros muy particulares a la hora de analizar todo lo que pasa. Estaba pensando también que Cristina sigue el derrotero de Vudú. Qué triste historia, ¿no? Es cierto, aunque Vudú cuando recibió la primera condena ya no era vicepresidente en ejercicio, pero efectivamente sigue el derrotero de Vudú. ¿No? Carlos Como Menem. vicepresidenta. Además, ella lo eligió a Vudú como vicepresidente en su momento y se eligió ella como vicepresidenta poniéndolo a Alberto Fernández como presidente. Sí, y después las derivaciones que tenga esta condena, este veredicto, en las otras causas, porque sin lugar a dudas, la Cámara de Casación, que tiene que resolver, por ejemplo, si reabre o no el juicio Otesur Los Sauces, es distinta, imagino yo, la valoración que va a hacer si este tribunal dicta que es condenada y que hubo delito de corrupción acá, porque Claro, está sí. vinculado. El delito precedente. Claro, vos mencionabas antes lo de Lázaro Báez y el lavado, está vinculado también a esta causa de vialidad, lo que pasa con Otesur Los Sauces, donde Lázaro Báez también era socio de los Kirchner. Sí, ¿Se espera que hable Cristina después de conocerse la sentencia? Digamos, hablar en alguna de sus formas, vía Twitter, vía alocución desde el Senado. Lo que se prevé es redes sociales, sí, que haya algún tipo de descargo de repudio en redes sociales. Por lo menos, sin lugar a dudas, su séquito de seguidores y demás van a salir todos al unísono Ya a debe tener el defenderla. video editado. Sí. Sí. Y Con el música, hashtag, ¿no? el Con- hashtag armado, algo del lofer, algo Sí. por el estilo. editado por Tristán Bauer, autor de Tierra Arrasada, Sí. ¿no? Hablando de Tierra Arrasada, el observatorio de la UCA, esto sí que es muy relevante, ¿eh? Esto sí que es muy relevante. Acaba de publicar datos que dicen que la pobreza alcanzó para ellos el 43.1% y afecta a más de 18 millones de argentinos, que yo digo, es más de la mitad de la población económicamente activa, ¿no? Sí, bueno, 4 de cada 10 argentinos son pobres, es decir, están por debajo de la línea de la pobreza, y 1 de cada 10 indigentes, es decir, bueno, no cubren ni siquiera las necesidades mínimas de subsistencia. Son cifras tremendas, mientras buena parte de la dirigencia política se está mirando el ombligo o está en la baldosa de Cristina, como le gusta decir a Fernando, ¿no? La verdad es que si bien las cifras, según consigna el Observatorio de la UCA, no han empeorado, son alarmantes. Sí, el informe dice también que sin la ayuda de los planes sociales, la pobreza Bueno, sería esa es la del clave. 50% de la población, la mitad de la población. De las actuales 36% subiría a 50% sin planes sociales. También digo, en este contexto de es difícil cuando uno habla, hay que quitar los planes sociales. Bueno, ¿en qué contexto está la Argentina hoy? Que no crece, hace 10 años no crece, no crea empleo, entonces se recurre a los planes sociales para evitar que los índices sean peores. Y los datos, perdón, Sofi, y los datos también adicionales del informe que están relacionados con esto que vos decís, es que un porcentaje importante de los trabajadores formales son pobres. Claro. Sí. Porque vos decís, bueno, ¿cómo reconvierto a aquellos que tienen planes sociales que hoy, bueno, no entran en la estadística porque tienen la ayuda del Estado? Aún poniéndolos en el sistema, vamos a suponer, privado, ¿no? Que los pueda tomar para tareas a lo mejor menos calificadas, aún así seguirían siendo pobres. Sí, es lo que dice Ismael Bermúdez en Clarín, que dice, tener un empleo ya no es una condición para dejar de ser pobre. No, y eso te lo dicen todas las cabezas de los comedores, ¿no? Margarita Barrientos dice que a ella le llama la atención que bueno, es una suerte de novedad de estos tiempos, que gente con laburo y con laburo formal, que hasta hace poco estaban incluidos en el sistema, ahora la última semana del mes por lo menos, bueno, recurren al comedor, es el dato nuevo. Eso se llama inflación. Sí, Sí, Claramente, no hay otra explicación. Claro que sí. Lo escribió Francisco Jueguen el sábado pasado, adelantándolo. Creo que
escribió que el 30% de las personas que tienen trabajo formal, el 30% de las personas que tienen trabajo formal están por debajo de la línea de la pobreza. Pero Gabriel, vos tenés una imagen que se está empezando a viralizar de apoyo a Cristina en las redes. Recién hablábamos de la reacción y también hay una previa y decía Marina, hay un hashtag seguramente, sí, ya hay un hashtag que están empezando a viralizar entre los dirigentes kirchneristas. Con esto, todos con ella, algunos dicen todos con Cristina, pero ¿te acordás cuando se hablaba de él en su momento? Bueno, ahora se habla de ella, todos con ella, y la foto de Cristina, esto se está que empezando... La referencia a él era alguien que no estaba, ¿no? Es verdad. Digo, no sería muy feliz. Es verdad, bueno, pero es la centralidad de ella como figura. Todos con ella es lo que están empezando a viralizar para darle apoyo en las redes y, por supuesto, después de que se conozca el veredicto, también salir a bancarlas, obviamente si el veredicto es condenatorio. A ver, la utilización del pronombre, ¿no? Sería del pronombre en singular en el caso de Néstor Kirchner, ella se refería a él, y fue parte de la campaña, una campaña muy exitosa que terminó con el 54% de los votos, porque él también implica el de arriba, Dios. Bueno, cuando ella juró, cuando asumió la segunda presidencia, después de la muerte de Néstor, dijo que Dios, la patria y él me lo demanden, ¿no? Y va en línea con el marketing político de los populismos en general, del kirchnerismo en particular, donde aludir a ella es aludir a alguien superior, ¿no? Superior desde el punto de vista religioso, como si fuese una secta, donde no ameritan discutirse hechos comprobables, por ejemplo, las acusaciones por corrupción, porque ella está por encima de eso, sería indiscutible. Para mí, obviamente, es otro de los trucos que ya fue muy repetido y a los que se le ve el hilo. Ese es otro problema, porque la vicepresidenta dijo más de una vez, cuando empezaron las jornadas del juicio oral, dijo, yo ya fui absuelta, a mí la historia ya me absolvió, ¿no? Vos bien referiste en algún momento, Fernando, que fue más allá de Fidel Castro, porque Fidel Castro decía... me va a absolver. La historia me va a absolver, calcula. La historia. Y la verdad es que si uno revisa el humor social, todas las encuestas, Fernando, Sofi, Marina, Gabriel, Débora, todas las encuestas dicen, algunas más, menos, que de 10 personas, 7 creen que Cristina es culpable de lo que se le acusa. 7, ¿eh? 7 sobre 10. Sí, yo no sé si eso es la historia, no, bueno, pero es el humor social con la hoy. imagen negativa que tiene, ¿no? Claro. El 70%. Claro, y con que la base de sustentación se achica cada vez más. Si les parece, volvemos a Comodoro Pi, porque hay un dato que parece de forma, pero cuidado, porque tiene que ver con las vallas. Aparentemente las han rociado o untado con aceite para impedir que la gente se trepe y las venza, las pase, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen, se ve la mancha de aceite en el piso y bueno, aparentemente dan fe quienes están apostados allí en Comodoro Pi de que esto, bueno, se hizo adrede, ¿no? Bueno, deben Se las tener untó con información, aceite. deben tener información de inteligencia, supongo, Gabriel, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en la... Y a nivel nacional, porque a pesar de que no se anunció, quizá haya organizaciones que vayan espontáneamente. A ver, pregunto para recordarlo, ¿cómo empezó la vigilia a la casa de Cristina en Juncal, Uruguay? ¿Cómo fue que comenzó? Fue inmediata, horas después del alegato del fiscal Luciani, ¿no? Sí, que acordate que también lo que pasaba en esas horas era que se había dado algún cacerolazo de repudio a Cristina y lo que hubo ahí fue una salida de correr a los caceroleros y salir a bancar a Cristina y a partir de ahí se armó la secuencia de todos los días movilizaciones con incluso situaciones de fuegos artificiales que llegaban a los departamentos superiores con situación claramente de peligro, pero fue así como empezó, apenas conocía el pedido de condena. Y perdón, y terminó con el atentado fallido contra Cristina. Por eso supongo que ahora, bueno, es lo que uno puede ver a simple vista, pero supongo que ahora la inteligencia, la seguridad, no solamente alrededor de Comodoro Pi, sino alrededor de Cristina, se debe haber intensificado, ¿no? Bueno, por lo menos se reforzó, cambió. Lo que nunca se supo qué fue lo que pasó con la
con la custodia de Cristina el día del atentado, ¿no? Ahora estoy pensando. No, Sí, Jamás se sobre supo. todo de hay una Policía investigación Federal. Claro. abierta. Sí. Sí, Pero claro. sí, bueno, en teoría se reforzó y cambió todo el entorno de Cristina. de Y seguridad. hablamos de la misma fuerza, ¿sí? Policía Claro, Federal, que sí, acá también es la responsable, al ser el edificio de los tribunales federales, también es Policía Federal la encargada de la seguridad hoy. Ok, nos volvemos a hacer preguntas y respuestas rápidas porque hay muchísima gente que se lo sigue preguntando todavía. Aunque condenen a Cristina hoy, sea por asociación ilícita o por administración fraudulenta, no va a ir presa, no va a ir detenida. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Perdóname. No, ¿por qué no va a ir preso, no va a ir detenida? Aún condenada hoy. Sí, Condena Pero firme. porque no está Cualquiera firme de la los- condena, claro. porque la obviamente. condena no está firme y porque puede apelar ante la Cámara de Casación y ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Exactamente. Eso es y una seguramente primera van a apelar los dos, tanto la defensa como la querella o la fiscalía van a apelar, porque ninguno de los dos va a estar conforme. Claro. Si es que le dan menos de 12 años, que se supone que le van a dar menos de 12 años, la fiscalía seguramente va a apelar y obviamente la defensa ante una sentencia condenatoria también va a apelar. Bueno, nada le impedirá, aunque la condenen por 5, 6, 8, 12 años, ser candidata a lo que desee o a lo que se le ocurra, ¿no? También es así. Puede Por lo ser mismo. candidata, obviamente. Por eso yo decía que los 14 años de proceso tan extendidos son lo que le permitieron, o es lo que le permitió a ella, continuar con su carrera política. Fernando, ¿podemos clarificar también el tema del indulto? La semana pasada vino Félix Lonigro y dijo que, bueno, si bien se La tiende a Constitución. pensar que el indulto cabe para una sentencia firme, bueno, que eso podía ser discutido y también separó la opción de una asociación ilícita con Claro. la de la administración fraudulenta en relación a las posibilidades de ser indultada. Yo sé, y lo recuerda siempre Débora, que Cristina no quiere ser indultada porque es la admisión de la culpabilidad, pero te pregunto como abogado, técnicamente, No, si porque corresponde, ¿no? ¿Cómo Ahí, se dirime? obviamente, siempre el indulto es, digamos, está bajo el imperio del presidente del Poder Ejecutivo, pero lo que pasa es que varía de acuerdo a las causas por corrupción o condenas por corrupción o no. En el caso de asociación ilícita es un caso de corrupción grave. Y fraude a la administración pública calculo que no debe quedar encuadrado en eso, y por eso a lo mejor aplicaría el indulto para un caso y no para el otro. Bueno, el horario del veredicto todavía no se anunció, ¿no? No, lo vamos a saber porque la jornada empieza a las 9:30 con las últimas palabras del último de los acusados, que es Juan Carlos Villafañe. Por orden alfabético fueron hablando. Villafañe era director de Vialidad en Santa Cruz, uno de los directores de Vialidad de Santa Cruz que está acusado en esta causa. Puede hacer uso de las últimas palabras o no, y después de eso el tribunal tiene que llamar a un cuarto intermedio, decir que pasa a deliberar y fijar la hora en la cual se vuelven a conectar todos, y ahí sí vamos a saber si es a las 5, 5:30, Muy bien. 18 horas, 18:30, y ahí dan a conocer la sentencia. ¿Se sabe con quién va a estar en el despacho ella? No, ¿Con pero su no hijo? suele cambiar mucho eso. Suele ser un grupo muy reducido de sus asesores, secretarios más cercanos. Algún abogado, Más a veces, sí. Los abogados, Veraldi ahí suele estar en su propia oficina, no suelen estar en el mismo lugar conectados con Cristina. También Máximo Parrilli, Fernández Agasti, María Luz Alonso, son los que la rodean generalmente ahí en el Senado. Viste que finalmente la entrevista que le dio a la periodista de Folia de San Pablo, Cristina, fue en el Instituto Patria. Sí. Nosotros queríamos determinar, fue en el Instituto Patria. Dos notas para recomendar. Una, la de Carlos Pañi ayer, que forma parte de su editorial, por ahí está, hablando, palabra más, palabra menos, de que el presidente Alberto Fernández solo se fue incorporando o fue bajando a los sótanos del poder con la cadena que dio ayer. Los sótanos de la democracia, que le dicen. ¿Cómo? Los sótanos de la democracia, que le dicen. Y la otra es una nota de Fernán Sayé, si la podemos poner en pantalla, director de La Nación, titulada "Desde ayer está en peligro la intimidad de todos", y tiene que ver con la manera en que el presidente incluso reconoció que se había obtenido la información sobre conversaciones privadas entre funcionarios judiciales y empresarios. Fernán Sayé dice, lo dijo así, sin más: hay que tomar nota de la gravedad de lo ocurrido ayer. Una cadena nacional, de las muy pocas que hizo durante su mandato, solo porque consideraba que conversaciones privadas
chupadas ilegalmente y difundidas por medios, en su mayoría kirchneristas, eran reprobables o las evaluaba como causal de posibles delitos. Chats y conversaciones personales que no constan en causa judicial alguna, ni fueron requeridos por ningún magistrado, sino que simplemente pasaron de un hacker a redes sociales y medios oficialistas. Tampoco sabemos si ese contenido fue distorsionado por los técnicos que hacen posible hasta la construcción de imágenes falsas o si hubo omisiones deliberadas en la manipulación del caso. Y termino por lo menos yo leyendo, es el mismo presidente que dijo en su discurso inaugural y repitió ayer que su gestión terminaría con la connivencia entre los servicios de inteligencia y ciertos actores de la justicia. Eso lo dijo cuando asumió, ¿no?, el presidente. Vos sabés que está tan claro, resumido ahí en lo que escribe Fernán, que yo creo que en algún momento el presidente, cuando deje de serlo, porque en algún momento dejará de ser presidente, va a tomar cuenta de lo grave que fue lo que hizo ayer, utilizar cadena nacional para dar información que fue obtenida a través de un delito. Exactamente. Es gravísimo dar información privada que fue obtenida a través de un delito y utilizar la cadena nacional para difundirla con nombre y apellido de personas de un chat supuestamente privado obtenido en forma delictiva. Es gravísimo lo que hizo el presidente. Y es más, es tan cierto que ahora la privacidad de todos está en peligro, que hasta la del propio presidente está en peligro. ¿O no nos acordamos que la presidenta cuasi lo amenazó con que tenía chats de WhatsApp de él? Yo puedo mostrar lo que tengo en mi teléfono. Dijo el mismo día en que renunció Guzmán. ¿Y qué pasa si Cristina lo empieza a mostrar? Los chats sí supuestamente son de Alberto Fernández. ¿Qué va a poner una cadena nacional para decir lo grave que supuestamente puede haber hablado un presidente en una conversación privada? Y agrego a esto, haciendo hincapié en lo que decís vos, Alberto Fernández fue uno de los que dijo, y yo comparto ese criterio, que las cadenas nacionales no son para cualquier cosa. La cadena nacional, el atentado fallido contra Cristina meritaba una cadena nacional. Más allá de que en esa cadena anunció un feriado que para mí fue equivocado, ¿no?, o erróneo, con tan poca anticipación. Pero las cadenas nacionales se usan para cosas muy, muy relevantes, ¿eh? Y lo único relevante que va a suceder en estas horas, lo más relevante, el hito, el hecho histórico, va a ser el veredicto en la causa vialidad que involucra no solamente a Cristina, porque muchos piensan que está Cristina sola acusada, a Devido, a José López, a Lázaro Báez, a Abel Fatala y al primo hermano del expresidente Carlos Santiago Kirchner. Es que claramente no se puede analizar una cosa sin la otra, Luis, porque lo de los jueces, empresarios, vos lo dijiste al principio, es algo que lo tiene que investigar la justicia sin lugar a dudas. Si hay un delito, que lo investigue, pero que el presidente, el día previo a una sentencia contra la vicepresidenta, haga una cadena nacional de esa manera, sin lugar a dudas está vinculado. A mí me sorprendió el presidente que habla de contundencia en la información que tiene y después todo el resto de la cadena habló en potencial. En condicional, sí. Claramente. O sea, él mismo sabiendo que no tenía certezas e incluso en un párrafo dice, sin ignorar que hay sospechas de dónde se consiguió la información. Es decir, él mismo lo deja en evidencia esa irregularidad. Mira, yo sé que yo no soy de esos que me gusta decir, ¿y qué te sorprende? O yo te avisé, pero desde la semana pasada nosotros venimos diciendo que iba a coincidir una especie de operación político-judicial con el fallo de la causa vialidad, porque están peleando por el manejo de la agenda pública. Por suerte existen medios de comunicación y periodistas independientes que le dan a la conversación pública la relevancia que tiene que tener cada tema. Gracias, Gabriel. Gracias, Fernando. Gracias, Sofi. Nos vemos. Por favor, buen programa. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Muy bien, señoras y señores.